¿Ya? Hechos capítulo 25, versículos 1 al 3 y luego 9 al 12. Bien, dice así la palabra del Señor. Festo, pues, entrando en la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén. Y vinieron a él los príncipes de los sacerdotes y los principales judíos contra Pablo y le rogaron, pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. Y luego, desde el versículo 9 al 12. Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria ninguna, como tú sabes muy bien. Porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Mas si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Muy bien. Bueno, recordemos, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros, ¿ya?, los cuales ya hemos visto durante un largo tiempo. Y a cada uno de estos viajes Pablo salía desde Antioquía y a Antioquía llegaba para rendir cuenta, ¿no es cierto?, y para contar a los hermanos de la iglesia de Antioquía acerca de los viajes, ¿no es cierto?, que él hacía y en los cuales era encomendado de la iglesia de Antioquía. En esta oportunidad, no olvidemos que en el último viaje misionero Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse, donde los hermanos le rogaban, ¿no es cierto?, que no fuese a Jerusalén, porque por todas partes donde andaba el apóstol Pablo, le anunciaban de parte del Señor que en Jerusalén iba a padecer. Entonces, Pablo, ¿verdad?, muy afectado por lo que le decían los hermanos, dice: ¿qué hacéis turbándome el alma? ¿No es cierto? Yo estoy dispuesto aún a morir por el Evangelio. Así que Pablo estaba decidido a llegar hasta Jerusalén. Y a Jerusalén llegó, ¿verdad? Y fue aquí donde Pablo es apresado. Primero vamos a hacer un contexto histórico, bíblico, ¿no es cierto?, para poder enfocarnos bien en este viaje que Pablo emprende hacia Roma. Primero, los versículos que leímos nos relatan que Pablo compareció ante Festo. Vamos a ver quién era Festo primero, ¿no? Veamos quién era Festo. Ahí está. Bueno, hay que acudir a los datos históricos, ¿no es cierto?, también para saber quién era este personaje, y que no es un personaje que está inventado por la Biblia, o que alguien lo inventó y lo puso en la Biblia, ¿ya? O sea, la Biblia, sin ser un libro histórico, sin embargo, presenta hechos históricamente correctos, ¿ya? Entonces, la Biblia habla de un tal Festo, al cual tuvo que comparecer el apóstol Pablo en calidad de preso. Bueno, en la historia dice que Porcio Festo asumió su puesto como gobernador, ¿ya? Festo era un gobernador en esa época. Por allá por el año 60 de nuestra era, por ahí por el año 60, o sea, alrededor de 30 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto estamos hablando, ¿ya? Después de la corrupción y la tiranía de su predecesor, o sea, ¿quién fue el gobernador que hubo antes en Judea? Antes que él fue Félix. Ya vamos a ver quién fue Félix también, eso es importante, ¿ya? Entonces, Pablo llega ante Festo, ¿verdad?, para ser juzgado. Y Festo dice en la historia que en su primera visita oficial, ¿no es cierto?, a Jerusalén, se dirigió
a los judíos, ¿no es cierto? Aunque la sede del gobierno romano no estaba en Judea ni en Jerusalén, sino que estaba en Cesarea, ¿ya? Pero él fue a Jerusalén y allá se reunió con los principales líderes religiosos, ¿ya? No olvidemos que los líderes, ¿no es cierto?, de Israel eran principalmente fariseos, escribas, saduceos, eran líderes religiosos, el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces se reúne en Jerusalén, ¿verdad?, con los principales líderes religiosos. Y para sorpresa de efecto, ¿por qué para sorpresa? Porque ¿qué pasa cuando un líder político va a un lugar? ¿Qué pasa cuando el presidente de la República visita alguna ciudad? Se reúnen, ¿no es cierto?, los máximos dirigentes políticos de distintos lugares para estar con el presidente. ¿Para qué? Para solicitar favores del presidente. Presidente, necesitamos esto. Presidente, necesitamos esto otro. ¿Ah? La ciudad le faltan hospitales, no tenemos escuelas, etc. Tantas peticiones, ¿no es cierto?, que se presentan a los líderes cuando aparecen en distintas ciudades. Bueno, esta es la primera visita de Festo a Jerusalén en calidad de gobernador. Y obviamente, Festo, como cualquier gobernador, esperaba que los judíos le solicitaran cosas. ¿Ah? Y para sorpresa de Festo, ¿cuál fue la solicitud que le presentaron los judíos? Pidieron expresamente, lo único que pidieron, que entregara a Pablo, ¿ya? Que lo entregara para ser juzgado en Jerusalén. Eso es lo único que le pidieron, ¿ya? Entonces, ese es el contexto, ¿no es cierto?, de lo que estamos leyendo según estos versículos que leímos en un comienzo, ¿ya? Pablo se presenta o es llevado ante Festo, el gobernador, ¿no es cierto?, de Judea, que tenía como sede del gobierno Cesarea, no Jerusalén. Y en la primera visita oficial que Festo hace como gobernador a Jerusalén, entonces los judíos le pidieron que les entregara a Pablo y que fuera juzgado en Jerusalén. ¿Ok? ¿Estamos bien? Cualquier duda me la consulta, ¿ya? Bien. Ahora, vamos a un poquito aquí también, ¿por qué Pablo está preso? Porque aparece aquí en el libro Los Hechos Festo, Porcio Festo, ¿no es cierto?, gobernador, que recibe a este preso que venía del gobernador anterior. O sea, es como quien dice, el alcalde de ahora, ¿no es cierto?, le deja una tarea pendiente al alcalde que viene después, ¿ya? En este caso, Félix, que fue el gobernador anterior a Festo, dejó a Pablo preso, sin juzgarlo, lo dejó preso nomás, para que Festo, ¿no es cierto?, quien gobernó después, se hiciera cargo. ¿Está claro? Ya. Vamos a ver entonces quién era Félix. Ya. ¿Quién mejor que nos hable la Biblia? Es un texto largo, pero lo voy a leer yo, para que podamos entender de dónde sale este Félix. En Hechos 23, 16 al 30, dice lo siguiente. Entonces, un hijo de la hermana de Pablo, del apóstol Pablo, escuchó las acechanzas de los judíos, porque los judíos se confabularon e hicieron un plan. ¿Ya? ¿Cuál era el plan? El plan era solicitar al apóstol Pablo que lo llevaran a Jerusalén para ser juzgado en Jerusalén a Félix, al gobernador. Y en el camino lo iban a matar. Ese era el plan, ¿ya? Le iban a decir al gobernador, excelentísimo Félix, ¿verdad? Solicitamos que el preso Pablo, tú lo traslades a Jerusalén para que pueda ser juzgado, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestras leyes. Ese era el plan. Y mientras, y si el gobernador asentía a esto y trasladaba al apóstol Pablo a Jerusalén, entonces los judíos, los religiosos, contrataron, ¿no es cierto?, a algunos allí, maleantes, para que mataran al apóstol Pablo en el camino. Ese era el plan. Y este sobrino del apóstol Pablo escuchó esos planes. Miren al Señor cómo es, ¿eh? El sobrino de Pablo escuchó cuando los judíos estaban ahí planeando todo esto. Entonces, entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo, donde estaba Pablo preso. Le dio aviso a Pablo.
tío, le dijo, tío Pablo, ¿ah? No sabes nada, que yo escuché a los judíos, ¿no es cierto? Esto y esto y esto. Entonces Pablo dice, llamando a uno de los centuriones, de los soldados que estaban allí, le dice, lleva a este niño, a este mancebo, al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomando de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. Mas tú no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición, dice, ¿ya?, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto. Y ahora están apercibidos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso de esto. Y llamados 2 centuriones, mandó que apercibiesen a la hora tercia de la noche 200 soldados que fuesen hasta Cesarea y 70 de a caballo, miren, ¿eh?, y 200 lanceros, o sea, a todo un ejército, ¿ya? Y que aparejasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el presidente. Y escribió una carta en estos términos, y esta fue la carta que escribió este tribuno. Un tribuno era una especie de senador o diputado, una cosa así en la época, algo parecido, ¿sí? ¿Ya? Y la carta decía, Claudio Lisias, así se llamaba él, el tribuno, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido de los judíos, y que iban ellos a matar, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen había digno de muerte o de prisión. Mas, siéndome dado aviso de acechanza que le habían aparejado los judíos, luego al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen contra él. Pásalo bien. ¿Ya? O sea, el tribuno, ¿cómo se llama el tribuno? Claudio Lisias, ¿ya? Al cual el sobrino del apóstol Pablo le contó estas cosas, ¿ya? Entonces él toma todo un batallón entero, ¿no es cierto?, y manda a Pablo al presidente Félix con esta carta, ¿ya?, para que fuese custodiado, ¿no es cierto?, por el gobernador. ¿Ya? Estamos entendiendo un poco, ¿no es cierto?, más el por qué Pablo estaba preso y por qué ocurrió todo esto. ¿Ya? Bien, volvamos entonces al inicio. Entonces aquí Pablo se presenta ante Festo, ¿no es cierto? Festo llega a Jerusalén, ¿verdad? Se entera de todas estas cosas y entonces entrevista a Pablo y Pablo le dice simplemente a César apelo. ¿Ya? Entonces Festo, hablando con el consejo, o sea, se retiró seguramente, lo trató con el consejo, tengo este preso, es romano, porque Pablo tenía ciudadanía romana, ¿ya? Y ha apelado al César. Entonces sale Festo y le dice, a César has apelado, entonces vas a ir a César, o sea, a Roma. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes qué lindo esto? Porque Dios le había dicho al apóstol Pablo que era necesario que llegara a Roma. Y Pablo tenía absolutamente seguro eso en su corazón, que tenía que ir a Roma a predicar el Evangelio, como fuera. Y Pablo llega a Roma, pero no llega como un misionero, como en un principio, el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, que nunca fue a Roma. Pero aquí llega a Roma, pero en calidad de
preso. ¿Ya? Bien, hermana Marisol quería decir algo. Porque escuché que Félix era presidente y después gobernador. Sí, es similar, un gobernador o presidente, ¿no es cierto? Para nosotros podría ser lo mismo. ¿Ya? Es que en algunas partes de la Biblia dice gobernador, en otras dice presidente. Sí. ¿Ya? Pero el cargo era el mismo. Entonces Félix primero y después Festo. ¿Ok? Bueno, el apóstol Pablo le predicó el evangelio a los dos. Le predicó el evangelio a Félix y le predicó el evangelio a Festo. A los dos gobernantes les presentó el evangelio. Y cuando Festo recibió una visita ilustre del rey Agripa, Festo llevó a Pablo, ¿ya?, ante Agripa, y Pablo le predicó al rey Agripa el evangelio, y a su esposa, ¿ya? Imagínense ustedes, Pablo no perdía el tiempo, ¿ya? Él predicó el evangelio, ¿no es cierto?, a quien fuera, reyes, gobernadores, gente común, a todos predicó el evangelio, ¿ya? Bueno, entonces partimos ahora, ¿no es cierto?, ya ahora que sabemos un poquito por qué Pablo está preso, después del tercer viaje misionero, ¿no es cierto?, en Jerusalén, es tomado preso, es presentado ante Félix, Félix lo deja allí, ¿no es cierto?, preso, después asume el cargo Festo, y Festo toma la causa, recibe a Pablo, ¿no es cierto?, Pablo apela a César. Y como era romano podía hacerlo, no cualquiera podía apelar a César. Apelar a César significaba ser juzgado en Roma con leyes de Roma y no en otro lado, ¿ya? Porque los judíos querían juzgarlo en Jerusalén con las leyes judías. Pero Pablo apeló a César y lo pudo hacer porque tenía la ciudadanía romana. Pablo era judío, pero tenía ciudadanía romana. Entonces apeló a César, ¿ya? Tenía ciertos privilegios. Los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios que no tenían otros ciudadanos, ¿ya? Bien. Estuvo apartado el apóstol Pablo de la predicación pública varios años por estas causas, ¿no es cierto?, que presentarse ante gobernadores, esto otro, que llevaban aquí y para allá. Pero al fin, Pablo iba a poder predicar en la capital del imperio, imagínense ustedes. O sea, Roma era como, podríamos decir, Nueva York, ¿eh? una de las capitales más importantes del mundo, París, Pekín, Tokio, no sé. Roma era la capital del mundo en ese momento, la capital de todo el imperio, la ciudad más importante. ¿Ya? Al fin Pablo iba a poder predicar en Roma, y eso era el deseo de él en su corazón, y el mandato que Dios le había dado también, de llegar a Roma. ¿Ya? El camino hasta Roma estuvo lleno de problemas, muchos problemas. No fue fácil, a pesar de que iba en calidad de preso, pero no lo pasó tan bien como en los otros viajes misioneros. Los otros viajes misioneros no fueron tampoco tan fáciles, pero no fueron tan extremos como este último viaje a Roma, ¿ya? Hubo circunstancias difíciles, hubo peligros también, y hubo pruebas para el apóstol Pablo, ¿ya? Pero nunca el apóstol dejó de hablar del Señor, nunca perdió la confianza en el Señor el apóstol Pablo. Yo creo que hay varias cosas que debemos aprender, ¿no es cierto?, en los viajes misioneros de Pablo, y una de esas es esto justamente, de que a pesar de que Pablo vivió tanta adversidad en su vida, y especialmente en este último viaje, nunca él se soltó la mano del Señor, nunca dejó de creer en las promesas del Señor, absolutamente al revés. O sea, Pablo siempre y con más fuerza, ¿verdad?, anunciaba el Evangelio, y la fe o la convicción, ¿no es cierto?, de que él era un siervo de Dios y un apóstol enviado por Jesucristo fue más fuerte cada día en su corazón. Nunca decayó eso. Eso debemos aprender nosotros, que a veces es tan fácil, ¿no es cierto?, tan fácilmente nos decaemos, tan fácilmente a veces nos soltamos un poco de la mano del Señor y nos dejamos llevar por las dificultades, por los problemas, y caemos en angustia, penas, tristeza, y nos olvidamos un poco que tenemos un Dios poderoso y salvador, ¿no es cierto?, que nos protege. Debemos aprender eso. Bueno, hay circunstancias adversas acá, como dice ahí, hubo peligros en el mar, como vamos a ir viendo, pero
Dios también le anima, ¿no es cierto?, a través de algunas revelaciones que Dios le da al apóstol Pablo. Es animado, fortalecido por ángeles, ¿no es cierto?, en sueños. Es animado por las circunstancias que Dios prevé, ¿no es cierto?, para que le ayuden a Pablo también, porque también debemos ser o conocer esto nosotros. A veces, mis hermanos, Dios nos abre puertas con personas que ni siquiera son cristianas, ¿ya? Y Dios prepara todo el entorno, ¿para qué? Para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, caminar por donde Él quiere que vayamos. Y Dios abre puertas, cualquiera que sea. Para el Señor no hay nada imposible. Entonces, Dios le animó al apóstol Pablo también en las pruebas de distintas maneras, ¿ya? Siempre propagando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien. Pablo tenía un deseo. Y el deseo de su corazón era visitar Roma, ¿ya? Pero era un mandato también de parte del Señor. Y eso Pablo lo expresa en la epístola que él escribe a los romanos. La epístola a los romanos, Pablo la escribió desde Corintio, ¿ya? Desde Corinto escribió esta epístola a los romanos. Y ahí en el capítulo 5, versículo 24, Pablo escribió diciendo: cuando partiere para España, ese es el deseo de Pablo, llegar a España, iré a vosotros, o sea, a Roma, porque espero que pasando, cuando pase por ahí, quiere decir eso, os veré, y que seré llevado de vosotros allá, y que ustedes, ¿no es cierto?, me conducirán también a España, si empero antes hubiere gozado de vosotros. ¿Ya? O sea, el deseo de Pablo era ir a Roma, y por eso le escriben los hermanos de la iglesia de Roma, ¿no es cierto?, a los romanos, ¿ya? Cuando vaya a España, los voy a pasar a ver, ¿eh? O como alguien dice, cuando vaya para el norte, voy a pasar a ver los hermanos ahí en Coquimbo, ¿ya? Entonces, Pablo, el deseo que tenía era ese. Ahora, había impedimentos. ¿Cuál era el impedimento hasta ese momento de que Pablo visitara Roma? Porque ni en el primer viaje misionero, ni en el segundo, ni en el tercero Pablo visitó Roma. No fue a Roma, en ninguno de esos 3 viajes. Bueno, primero, no olvidemos el deseo que Pablo tenía de visitar aquellos lugares donde nunca se habían establecido iglesias. Pablo tenía esa idea y ese deseo en el corazón de predicar el Evangelio allí donde nadie había predicado. Entonces, eso impedía que Pablo fuera a Roma, porque Pablo tenía la idea, acuérdense ustedes, que quería ir a una región del norte, ¿no es cierto?, del noreste de Europa, y que el Espíritu Santo le prohibió ir a ese sector. Y a cambio, ¿no es cierto?, Dios le envió una visión de un joven macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayuda, ¿no se acuerdan ustedes? Y ahí Pablo emprende hacia el otro lugar y no hacia donde él quería, ¿ya? Bueno, el deseo de evangelizar distintos lugares donde no hubiera iglesia establecida, podríamos decir, era un impedimento que Pablo llegara a Roma, porque estaba ocupado en otras cosas. Y lo otro que impidió que Pablo viajara a Roma es que su viaje a Jerusalén, ¿no es cierto?, tenía un objetivo también, de vuelta en el último viaje misionero, que era entregar las ofrendas que se habían recibido en Macedonia y en Acaya. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de las ofrendas para los necesitados? Y que Pablo llevaba las ofrendas que había recibido hasta Jerusalén. Entonces eso obviamente impidió que Pablo fuera a Roma, porque tenía que volver, ¿no es cierto?, a Antioquía y a Jerusalén con las ofrendas recibidas de los hermanos de Acaya y de Macedonia. Bueno, una vez que estos obstáculos, ¿no es cierto?, entre comillas, obstáculos del Señor, porque era la obra de Dios, se disiparon, ¿no es cierto?, entonces Pablo esperaba ir a España. Pablo quería llegar a España a predicar el Evangelio. Y obviamente ahí pasar a Roma. Bueno, ese era el deseo, ¿no es cierto?, que Pablo tenía de visitar Roma. ¿Y qué era lo que le había impedido antes visitar Roma? Ya lo sabemos, ¿no es cierto?
la ocupación que tuvo en sus 3 viajes misioneros y la ofrenda, ¿no es cierto?, que tenía que traer de vuelta, que había sido recibida en Acaya y Macedonia. Bien, definitivamente Pablo visita Roma, ¿cierto? No olvidemos, Pablo fue preso por Félix, fue apresado por Félix, y de ahí en adelante todo este viaje a Roma lo hizo en calidad de preso. ¿Ya? Hechos 23:11 dice: y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dice: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester, o así es necesario, quiere decir eso, que testifiques también en Roma. O sea, Pablo ya sabía que iba a llegar a Roma. No sé cómo, pero a Roma voy a llegar. Por eso Pablo estaba tan seguro y dijo: apelo a César. Ustedes me tienen que llevar a César a Roma porque yo soy romano. Y allá quiero ser juzgado. O sea, Pablo estaba decidido. ¿Se fijan ustedes? Porque el Señor ya le había anticipado todas estas cosas. Bueno, efectivamente Pablo visitó Roma después de su viaje a Jerusalén, pero no como él lo había planeado. Obviamente Pablo había planeado ir en calidad de misionero, ir a España, no sé, visitar todo eso, pero no fue así. Pero a Roma llegó igual. Ya sabemos que mientras visitaba el templo en Jerusalén, Pablo fue apresado, ¿no es cierto?, fue arrestado, acusándolo de que había introducido gentiles en el atrio, en el templo, gentiles, o sea, no judíos. Este hombre introdujo paganos en el templo y de eso le acusaban, por eso querían matarle. ¿Ya? Para mantener su seguridad, entonces fue trasladado a Cesarea, donde permaneció 2 años. Estuvo 2 años en Cesarea. Habiendo apelado a César, fue llevado a Roma para ser juzgado. ¿Ya? A su llegada, cuando Pablo llega a Roma, fue recibido por los hermanos. Imagínense cómo reciben los hermanos al apóstol Pablo, con alegría, ¿no es cierto? Antes de ser juzgado y liberado, permaneció 2 años custodiado por un soldado en una casa de alquiler. Si bien Pablo estaba preso en Roma, pero tuvo una calidad así como podríamos decir hoy día nosotros, arresto domiciliario. ¿eh? O sea, se le permitió a Pablo alquilar una propiedad, arrendar una propiedad, ¿no es cierto?, para que viviera custodiado siempre por un soldado, y allí los hermanos le visitaban. ¿Ya? Miren qué lindo, ¿no? O sea, Pablo no dejó de predicar el evangelio, nunca. Ya, allí pudo predicar con libertad a los judíos, a los gentiles, a todos. ¿Ya? Y así terminó la vida del apóstol Pablo, en Roma, ¿ya? De esa forma. Bien, hubo circunstancias, en el viaje, hubo circunstancias difíciles que tuvo que vivir. Como por ejemplo esta, que relata Hechos 27, el versículo 10, donde dice: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón de la nave, más aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Aquí Pablo se anticipa, ¿no es cierto?, a los marinos y les dice que en realidad no lo van a pasar bien. Sucede una tormenta tremenda, ¿no es cierto?, y aquí se pierde todo, se perdió todo. El barco se perdió todo, naufragaron, ¿verdad? Pero Pablo les dio ánimo a los tripulantes del barco, les dio ánimo. Siempre los animó. Fíjense ustedes qué bonito eso, ¿eh? Los animó porque Pablo sabía que el Señor los iba a resguardar. ¿Ya? Tenía una parte aquí, bueno, eso viene después, pero no me voy a saltar, me voy a ir por orden. Bueno, partiendo al final del verano, en el mes de septiembre, hubieran llegado a Roma sin dificultad en circunstancias favorables, o sea, donde el mar está tranquilo, no hay tormentas ni nada, ¿no es cierto? A causa del lento avance y apreciando las dificultades que conllevaría continuar el viaje, Pablo dio un sabio consejo. Pero el centurión, ¿no es cierto?, que lo llevaba custodiado, preso, aunque dice que trataba de manera muy amable a Pablo, el centurión fue bien amable con Pablo, no escuchó el consejo de Pablo, ¿ya? Prefirió escuchar al capitán de la nave. Obvio, ¿qué haríamos nosotros? ¿Ah?
Si vamos en un barco y se levanta una tempestad y todo, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al capitán o a un evangelista que va ahí que diga, ¿sabe qué? Hagamos esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escuchar al capitán, ¿no es cierto? Bueno, el soldado escuchó al capitán, obviamente, y no oyó los consejos del apóstol Pablo. ¿Ya? Y entre paréntesis, ¿se acuerdan ustedes cuando han leído la epístola a los Efesios? Cuando habla, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo de la armadura del creyente, ¿ya? El yelmo de salvación, el escudo de la fe, y describe toda la indumentaria de un soldado y la compara, ¿no es cierto?, con la fe, con la salvación, con el evangelio de la paz. Es tan bonito eso porque saben ustedes que probablemente Pablo, cuando viajó aquí tanto tiempo con un soldado, observó al soldado y seguramente le preguntaba, yo creo que le preguntaba, ¿qué harían ustedes si estuvieran con un soldado? Oye, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué? ¿Cómo se llama esto otro? ¿Verdad? Entonces, seguramente el centurión le explicó al apóstol Pablo, y por eso que Pablo con tanta claridad, ¿no es cierto?, en Efesios, él hace esta comparación de todo el atuendo del soldado romano, ¿no es cierto?, con el evangelio, con la fe, con la palabra del Señor. Y Pablo hace esa comparación, ¿verdad? Porque ahí tuvo tiempo de conocer, ¿no es cierto?, la indumentaria del soldado romano, hermano. Porque él también fue soldado, ¿no? Pablo no. Ah, no. Pablo había sido fariseo. Acuérdense. ¿Y cómo perseguía a los cristianos? Ah, porque él era parte, ¿no es cierto?, fue parte del Sanedrín. Entonces, por eso él tenía cartas de parte, ¿no es cierto?, del consejo para perseguir a los ancianos, ¿ya? Pero no era soldado. Entonces, aquí podría ser, ¿no es cierto?, que Pablo aprendió todo eso con este soldado con el cual viajó por mucho tiempo, ¿no es cierto?, custodiado hacia Roma. Bueno, el consejo inspirado de una persona piadosa es mejor que el consejo técnico de los sabios según el mundo. Eso podemos entenderlo, ¿no es cierto?, nosotros como que es así. El consejo de la palabra del Señor siempre va a ser mejor y superior que el consejo, ¿no es cierto?, de una persona que no sea creyente, aunque sea muy profesional, aunque sea muy sincero en lo que dice, ¿no es cierto? Pero siempre debemos privilegiar el consejo de la palabra de Dios antes que lo otro. Esto no significa que vamos a desoír, ¿no es cierto?, nosotros tal vez instrucciones del médico, o de algún psiquiatra, o de algún psicólogo, ¿no es cierto? Debemos entender también que Dios les ha dado la inteligencia a ellos para estudiar, ¿no es cierto?, y para ayudarnos en la salud mental y física, ¿verdad? Pero siempre el consejo de la palabra de Dios va a ser superior. Nunca perdamos de vista eso, ¿ya? Bueno, durante la tormenta, cuando ya habían perdido toda esperanza de salvación, porque pensaban que ahí iban a morir, Pablo les dio un segundo mensaje. Aquí el centurión, ¿no es cierto?, iba a tomar una decisión drástica y que consistía en matar a todos los presos, simplemente, porque iban más presos, no solo Pablo. Porque aquí el barco había encallado, se iba a hundir, ya no había esperanza. Entonces, para evitar que huyeran, la orden era que se murieran todos los presos, que los mataran, ¿ya? Entonces Pablo aquí les dio un mensaje, ¿no es cierto? Y un ángel le había dicho que todos se salvarían. Y en esta oportunidad escucharon a Pablo, ¿no? En esta oportunidad lo escucharon. Porque el Señor le dijo a Pablo, ¿no es cierto?, que ninguno iba a morir, que se iba a perder la nave, que se iba a hundir la nave, todo, pero que todos se iban a salvar. Y Pablo sabía y estaba seguro de eso, porque el Señor se lo había revelado, ¿ya? Entonces, en Hechos 27:41 dice: más dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza de la mar. Imagínense, o sea, el barco chocó, ¿no es cierto?, con una roca y quedó metido allí, no podía moverse, quedó ensartado ahí en una roca, y el mar le daba con ímpetu en la parte trasera, fuerte. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, la fuerza del mar. Empezó a destruir el barco, ¿ya? Esa era la situación. Y todos desesperados allí, ¿verdad?, ¿qué iba a pasar?
Bueno, 14 días después del mensaje de Pablo, la nave naufragó frente a la isla de Malta, ahí en el Mediterráneo. Aunque Dios había prometido que todos se salvarían, debían cooperar cumpliendo ciertas condiciones. O sea, Dios había prometido a Pablo que no iba a morir nadie, pero había que seguir ciertas instrucciones. Bueno, primero, si los marinos huían, porque eso es lo que querían muchos marinos, tirarse al mar y salir, ¿no? Pues y dejarlo ahí, los soldados matar a los presos, ¿verdad? Todos iban a morir, eso aseguro que todos morían, porque una vez escuché a un marino, a un pescador decir, y que me llamó mucho la atención porque no sabía nadar. Entonces el pescador no sabía nadar, entonces, pero ¿cómo un pescador no sabe nadar? No. Mejor no saber nadar que saber nadar en alta mar, porque el que no sabe nadar va a morir más rápido, y el que sabe nadar va a sufrir más. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, porque aunque sepa nadar en alta mar, no tiene esperanza de salvación, ¿no es cierto?, si se cae al mar en alta mar y no hay nada. ¿Ya? Entonces, si los marinos escapaban, no había esperanza de salvación para nadie. O sea, todos debían unirse para cooperar y salvarse. Debían cobrar ánimo y tomar algo de alimento. Pablo hasta eso les dice, coman un poco, coman, aliméntense. Imagínense ustedes, hasta de eso el Señor se preocupa. ¿Ya? Si los soldados mataban a los presos, los soldados tampoco se iban a salvar. O sea, si los marinos huían, se iban a morir. Iban a morir los del barco. ¿Por qué? Porque los romanos iban a tener que matar a los presos. Y los romanos eran soldados profesionales, no sabían nada del mar. Así que lo más probable es que también se morían. O sea, aquí iban a morir todos. ¿Ya? Entonces, Dios cumple sus promesas cooperando con el elemento humano, lo que estuvimos estudiando durante varias semanas en los estudios bíblicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la providencia divina, de la cooperación mutua, ¿no es cierto?, del hombre con Dios en ciertas circunstancias para cumplir los propósitos finales de Dios, y que el hombre debe colaborar también, ¿no es cierto? Bueno, aquí también lo vemos. Vemos eso. Y otro importante que dice acá, que la presencia de un solo cristiano, porque eran 276 tripulantes los que iban en el, o sea, imagínense, más de 200 personas que iban en el barco, y se iban a morir todos, y era un solo cristiano. Y por ese cristiano se salvaron todos, no se murió ni uno solo. ¿Se fijan ustedes qué importante que nosotros estemos confiando en el Señor? Porque nos beneficiamos nosotros, pero también se beneficia ¿quién? Quienes nos rodean. Importante esto. O sea, la presencia de un solo cristiano, del apóstol Pablo, salvó la vida a los 276 tripulantes. O sea, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, pero también hemos sido llamados a bendecir a este mundo. No nos olvidemos nunca de eso, ¿ya? Bendecir a un mundo, ¿no es cierto?, que está lejos de Dios. Y por eso que nuestro testimonio y la bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón debe ser manifiesta a todos quienes nos rodean.